Pues yo vengo de la ingeniería clásica mecánica, yo soy ingeniero de camino, hice la tesis en mecánica computacional y ha sido una evolución, en primer lugar, inspirado por lo que he ido viendo en los centros de prestigio en los que he ido trabajando, en el MIT, en la University College Londres, y esta aplicación concreta, este proyecto de investigación, surgió de forma totalmente casual, por una conversación con un ginecólogo que me presentaron, en el que pues, estaba buscando una posible aplicación de una tecnología que estaba empezando a idear en ese momento, y a él se le ocurrió instantáneamente que este era un problema muy grave que había, que no tenía solución, y resultó que encajamos perfectamente. El parto prematuro es la causa de mortalidad y de secuelas a largo plazo más importante. Nuestra única forma de aproximarnos a quiénes eran las pacientes que iban a tener el parto prematuro era tocando el canal del parto y viendo que estaba habiendo cambios. Pero las tasas de detección de este test son del 30%. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pasa, siéntate. Venga, os echo la mano. ¿Qué tal? Siéntese. Bueno, Sonia, 31 semanas ya y 6 días, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien. Vamos a hacer una cosa que no es estrictamente clínica, que esto no se hace en todos los hospitales, lo estamos haciendo nosotros porque colaboramos con un grupo de ingenieros de aquí, de la Facultad de la Universidad de Granada, que han sido capaces de diseñar un ecógrafo un poco especial, que no solo mide las distancias de las cosas, sino que es capaz de medir lo blando de los tejidos, ¿no? La elasticidad de los tejidos, que nos va a adelantar muchas semanas antes al fenómeno del parto pretérmino. Ya estoy tocando el cuello. ¿Separo? Venga, pues ahora separo un poco ya. Estoy separada, sí. La tecnología se basa en un concepto que llamamos ultrasonido de torsión, que consiste, son un nuevo principio físico que interroga el tejido blando y su funcionalidad mecánica. Concretamente la microarquitectura, sobre todo controlada por la fibra de colágeno, que gobierna la capacidad de dilatar de los tejidos y concretamente del cuello del útero. Entonces hemos desarrollado tanto el principio físico que lo genera como los sensores que están aquí miniaturizados dentro de la punta de la sonda, como todo el aparato, el hardware con impresión 3D, la electrónica que está aquí debajo, el software, todo. Y ahora voy a hacer un tacto para que yo pues eso, valore la dureza que tiene. La palpación es algo muy subjetivo y no podemos discriminar siquiera del 1 al 10. Nosotros discriminamos en 3, está duro, está medio, está blando. Entonces pensamos que si tenemos una forma objetiva, bien reproducible en varios países por distintos investigadores de medir lo blando y que sea fácil también de aplicar, creemos que vamos a avanzar mucho en esa predicción de esa patología. Bueno, el principio físico que hemos desarrollado, concebido de ultrasonido de torsión, se basa en un dispositivo de emisor receptor que genera una onda que se propaga en profundidad y armada radialmente, donde la materia se mueve de una forma específica, se distorsiona sin cambio de volumen y solo con cambio de geometría, y nos permite interrogar precisamente la estructura del tejido y las diferentes capas de tejido que tenemos debajo y su funcionalidad mecánica. Está genial, ¿vale? Está genial. Es muy largo, muy cerrado. En el momento que te pongas de parto, pero ya termino, esto se va exponiendo muy blando, se va a cortar, va a dilatar hasta 10 y por ahí por donde sale el bebé. ¿Vale? Entonces, eso, ahora mismo está muy largo. El proceso fisiológico de ponerse de parto sería, primero, el tejido, ese cuello de botella, ese canal del parto se tiene que poner blandito, luego se tiene que acortar y luego tiene que dilatar hasta 10 para que la cabeza del bebé pueda salir. Bueno, un tejido en primera aproximación, al fin y al cabo, es materia, se gobierna por las mismas ecuaciones. Solo que en lugar de hormigón o de fibra de carbono, pues tenemos una estructura de células embebida en agua, con fibra de colágeno, elastina, etcétera, que lo interesante para nosotros también es que es un material mucho más complejo que los materiales tradicionales artificiales. Y entender eso es muy bonito. Nos planteamos que las mismas fórmulas y las mismas ecuaciones que aparecen en otros contextos
de la matemática pues pueden tener una repercusión en el campo médico. Entonces ahora vemos como hay otra parte de la matemática aplicada, que repercute en todo en el campo de la física, de la biofísica, de la bioingeniería. La evolución en el campo experimental nos ayuda a desarrollar nuevas técnicas desde el punto de vista matemático, y a la vez el punto de vista matemático desarrolla una serie de coeficientes, una serie de resultados que podemos probar simultáneamente, incluso en este laboratorio, a nivel experimental. Hombre, el cuello se ve súper largo, ¿eh? Esta chica no debería de parir muy prematuro. No tiene pinta, ¿no? Sí, no tiene pinta, qué alegría. Porque en cambio yo lo veo el cuello blando, el TAC. Estamos haciendo las primeras pacientes y yo me ha sorprendido que Guillermo es ingeniero, no es médico, y ha preguntado a la señora, ¿por dónde? Pues ¿en qué edad gestacional estás? Porque es verdad que el cuello del útero va cambiando a lo largo del embarazo y el canal del parto va ablandando en el tercer trimestre, y mira, Guillermo ya sabía decir, tiene que estar de 30 y tantas semanas, ¿no? Entonces, en pocas medidas que llevamos, que ya vayamos viendo eso, pues nos pone contentos, eso sí es verdad. Hay una cuestión histórica, y es que desde el siglo XVIII-XIX las disciplinas se han ido especializándose y haciéndose cada vez más separadas y estancas unas respecto a otras, a comunicarse cada vez menos, en oposición a los sabios universales que había antes, que conocían todas las disciplinas, desde la astronomía hasta la filosofía. Y justamente la oportunidad que surge ahora es, una vez que cada disciplina por su parte ha profundizado tanto, si ahora volvemos a hablar entre nosotros, surgen estas oportunidades que estamos viendo ahora mismo. Y ya te relajas para que no se mueva el pie. ¿Dónde me dirías tú que está el centro? ¿Puedes señalármelo? ¿Del calcáneo? Sí. ¿No metes el dedo? Sí, sí. Está alto. Yo era ingeniero náutico, trabajaba en el Instituto de Técnica Aeroespacial, era una especie de inspector de aeronaves militares. No me disgusta, digamos, el trabajo teórico, de hecho, bueno, he hecho una tesis doctoral, pero sí me disgusta que centrarme exclusivamente en algo puramente abstracto. Me gusta, digamos, la visualización de que esos sistemas de ecuaciones, todos esos desarrollos realmente tienen una traslación a la práctica y no se quedan meramente en disquisiciones teóricas. Entonces, si realmente nuestro trabajo en esto realmente ayuda a salvar la vida o a mejorar, bueno, pues la calidad de vida de alguien, pues oye, eso que te llevas a tu casa y siempre es reconfortante. Y pienso que internamente pues, te llena más que, pues yo qué sé, que calcular un puente. En este laboratorio somos un grupo que ha ido creciendo con los años y una de las características, somos muy multidisciplinares. Hay desde ingenieros de diferentes disciplinas, médicos, matemáticos. Yo soy especialista en medicina preventiva y salud pública, y el lenguaje cambia completamente y los conceptos, lo que para ellos es un modelo, para los médicos es otra cosa, o los epidemiólogos para nosotros es otra cosa. Entonces, muchas veces el diálogo se hace difícil, el conocer las prácticas, las rutinas del hospital, el trato con el paciente. Ahí he tenido yo que hacer una labor un poco pues eso, de traducción. Vamos a decir que hay dos grandes retos, ¿no?, dentro de lo que es esta cadena de innovación. Uno es establecer una red de colaboraciones. Si tú consigues hacer eso, consigues la multidisciplinariedad, ¿no?, y consigues muchas veces que los diferentes avances de diferentes grupos se vayan retroalimentando. Nosotros hemos multiplicado drásticamente nuestros resultados con la red de colaboraciones que hemos hecho. No solo hemos desarrollado una serie de generaciones de prototipos hasta que hemos conseguido uno funcional, sino que ahora estamos, a través de un compromiso que nos ha surgido con un proyecto europeo liderado por Kypros Nicolaides, el padre de la cirugía fetal ahora mismo, en Europa, nos ha pedido que le desarrollemos 14 prototipos para los principales hospitales de Inglaterra y España para hacer un estudio de un año en embarazos gemelares. Lo que está sucediendo es que hay muchos ingenieros, muchos grupos de investigación desde la ingeniería que están empezando a interactuar con los ingenieros
desde diferentes subdisciplinas de ingeniería, por ejemplo, la ciencia de materiales para generar tejidos artificiales, la resistencia de materiales para entender el fenómeno de la osteoporosis, de la fractura de hueso y cómo corregirla, o en tejidos blandos como nosotros entender los tumores, que no son más que, la primera forma en que se manifiestan son nódulos que se caracterizan por ser rígidos, por ser más duros. La hidráulica, que es una forma de entender en la que muchos están investigando los problemas cardiovasculares, corazón, circulación óptica, para entender cómo están avanzando últimamente las cirugías láser para corregir la miopía. Es decir, hay múltiples disciplinas de la ingeniería donde se puede entender el último, como decía Enrique Larcón, el reto último de la ingeniería es el cuerpo humano, es la estructura más compleja que existe. Cada vez, gracias al desarrollo tecnológico, mezclando distintas variables, algunas físicas con ultrasonido, otras bioquímicas, características de la madre, personalizando la medicina, podemos cada vez más temprano predecir que esas cosas van a pasar y podemos cada vez más evitar que sucedan. Estamos conociendo los principios básicos y los orígenes de cuando esas patologías acontecen y podemos empezar por primera vez a soñar que vamos a cambiar la evolución y que vamos a evitar que esas cosas pasen. Una cosa que en lo personal he vivido durante este cambio ha sido el cambio de prioridades y de sensibilidades hacia los problemas. Te das cuenta cuando le ves la cara a una embarazada con un problema grave donde hay riesgo de pérdida de vida. Te das cuenta de que cambian tus prioridades y ya no pasa a ser un asunto técnico, económico, sino que da un salto cualitativo a algo mucho más profundo. Somos muy orientados los ingenieros a resolver problemas, pero cuando ves la implicación tan directa y la magnitud de los problemas que puede solucionar, eso es una fuente de motivación que nos mueve y nos da energía.